¿Cómo están, jóvenes? Continuando con el avance de la asignatura, en la anterior clase habíamos analizado las relaciones de equilibrio desde el punto de vista ideal. Y para terminar, habíamos visto la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Habíamos visto la constante de equilibrio y habíamos indicado, ¿no ve?, que yo tengo la constante de equilibrio que vendría a ser mi relación de la fracción molar de A respecto a la fracción molar de A en la fase líquida, del vapor en la fase líquida, y así para cada uno de los componentes. Esta relación en función de la fracción molar, ¿no ve?, les comentaba que era válido para la condición ideal y para con la condición real. El problema es hallar, ¿no?, cuánto vale la constante. Y teníamos una ecuación, una última ecuación en función de la presión de vapor y la presión total, que era una ecuación que nos permitía evaluar el K, la constante de equilibrio, solamente en condiciones ideales. Entonces, eso es lo que habíamos avanzado a la última parte. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es ya las desviaciones del comportamiento ideal y cómo evaluamos nuestros diagramas de equilibrio de acuerdo cuando tenemos las condiciones reales. Entonces, cuando, ¿cuándo va a existir una desviación del comportamiento ideal? Cuando nosotros tengamos diferentes presiones totales. Es decir, vamos a comparar nosotros la presión total calculada en condición real con la presión total calculada con la ecuación prevista con la ley de Joule. Entonces, si la presión total real es mayor a la presión total ideal, tengo una desviación positiva. Cuando esta presión total real es menor a la presión total ideal, tengo una desviación negativa, ¿no? Y cuando estas dos son iguales, tengo el comportamiento ideal. ¿De acuerdo? Es decir, ¿no? Primero voy a evaluar cuánto vale la presión total y voy a comparar con la prevista por la ley de Joule. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Si estas desviaciones son exageradas, ya sean positivas o negativas, me dice que se forman azeótropos. ¿Qué significa que se formen azeótropos? El concepto de azeótropos es que cuando la mezcla empieza a separarse, empieza a hervir, ¿de acuerdo? Y en esa secuencia llega al punto azeotrópico, no puede o no cambia la composición, ¿de acuerdo? No cambia la composición, es decir, va a hervir sin cambios. ¿De acuerdo? Entonces hay procesos específicos para mover o romper el azeótropo en base a jugar con valores de la presión. ¿De acuerdo? Pero un poco analicemos las desviaciones respecto a la condición ideal. ¿No ve? Yo tendría en la gráfica una desviación positiva porque tengo una presión total mayor a la presión ideal. ¿De acuerdo? Tengo una desviación negativa. ¿Por qué? Porque la presión total es menor a la presión ideal. ¿De acuerdo? Y yo puedo tener esas desviaciones exageradas en función de los diagramas. ¿No ve? En función de los diagramas, presión versus composición o temperatura versus composición. Entonces analicen la forma de las gráficas cuando tengo desviación positiva comparada con una gráfica de comportamiento ideal y una desviación negativa en ambas condiciones, presión y temperatura, comparada con un diagrama ideal. Entonces, para evaluar, ¿no ve? Nosotros tenemos que obtener nuestras ecuaciones para evaluar la constante. Si tenemos la constante, voy a poder evaluar las composiciones. Acá estoy mostrando dos gráficas, diagrama temperatura versus composición, que hacen referencia, ¿no ve?, al equilibrio metanol-cloroformo y acetona-cloroformo. En un caso tengo una desviación positiva y en el otro tengo una desviación negativa. Ahora, nosotros para analizar esas desviaciones tenemos que hacer un análisis real de nuestra mezcla binaria en este caso. Estamos analizando mezclas binarias.
analizamos estas desviaciones con la introducción de nuevos términos, de nuevos conceptos. Ya nosotros habíamos indicado al inicio que cuando se genera un equilibrio líquido-vapor, si tengo la presión y la temperatura constante, tiene que cumplirse también que los potenciales químicos tienen que ser constantes. Y habíamos dicho que no es adecuado evaluar en función de los potenciales químicos. ¿De acuerdo? Pero acá me va a servir de una forma para poder explicar la introducción de esa nueva variable. Nosotros habíamos trabajado esto en físico-química, acuérdense que el potencial químico era menos LT por el neperiano de la presión. Eso era en condiciones ideales. Cuando yo hablo en condiciones reales, no puedo evaluar en función de la presión. Debe evaluar en función de un término F al que lo denominamos la fugacidad. ¿Qué es la fugacidad? Conceptualmente podemos decir que la fugacidad es la tendencia que tiene una sustancia de preferir una fase frente a la otra. Entonces, si nuestro sistema está en un proceso de equilibrio, tengo que la temperatura del líquido tiene que ser igual a la temperatura del vapor. También la presión del líquido tiene que ser igual a la presión del vapor. Por lo tanto, debo concluir, como ya no analizo en función del potencial químico, que la fugacidad del líquido tiene que ser igual a la fugacidad en la fase vapor. Entonces, a partir de ahora, el inconveniente, si vale el término, va a ser cómo yo evalúo hasta este momento la fugacidad. Entonces, cuando yo analizo gases ideales en la condición de gas ideal puro y se aplica límites a una relación, la fugacidad sobre la presión, la condición nos dice que cuando la presión tiende a 0, la fugacidad sobre la presión es igual a 1. Estamos hablando de presiones cercanas a 0, o sea, puede ser 0,5 atmósferas, 0,4 atmósferas, y fíjense, con 0,5 estoy hablando, digamos, más o menos la presión atmosférica en La Paz, que es 0,65 atmósferas. Entonces ahí estaríamos hablando de presiones bajas. Ahí me está indicando, oye, que el término de mi fugacidad con respecto a la presión es igual a 1. Por consiguiente, si se cumple esta igualdad, yo estaría diciendo que la fugacidad del componente puro es igual a la presión del componente puro. Ahora, si yo estoy analizando una mezcla de gases y aplico la misma ecuación, estaría hablando de la fugacidad del componente. ¿De acuerdo? La fugacidad del componente. Estoy hablando de la fugacidad del componente. Y este tonguito significaría el componente en una solución, en una mezcla. Ya la fugacidad del componente I en la mezcla de gases. ¿Ve? Sobre la presión parcial de ese componente. Cuando la presión tiende a 0, esta relación tiende a 1. Y de la misma manera, yo podría decir, ¿no ve?, que la fugacidad del componente en la mezcla, ahí se me olvidó poner el tonguito, es igual a su presión parcial. ¿Ya? Ahora, si esta presión parcial, yo lo analizo en función de la ley de Dalton, estaría diciendo que la presión parcial es su fracción molar por la presión total. Por lo tanto, estaría diciendo, ¿no ve?, que la fugacidad del componente en la mezcla es igual a su fracción molar del componente multiplicado por la presión total. Hoy estamos hablando de la fase gaseosa. Entonces, el inconveniente ahora resulta que es el cálculo de la fugacidad. Y la primera aproximación para evaluar la fugacidad lo hemos realizado en físico-química. Y hemos determinado esta ecuación.
en función del factor de compresibilidad. Ya, en función del factor de compresibilidad. Yo conozco el factor de compresibilidad del gas, conozco la variación de la presión y automáticamente puedo calcular mi relación F sobre P. La relación F sobre P se la conoce como el coeficiente de fugacidad. Entonces ahora es el inconveniente, ¿no ve?, evaluar la fugacidad o el coeficiente de fugacidad a través de métodos o de modelos termodinámicos que pueden describir estos valores. ¿De acuerdo? Entonces podemos pasar a evaluar, ¿no?, inicialmente mezclas gaseosas, ¿de acuerdo? Y decir, ¿no ve?, yo tengo la fugacidad del componente en la mezcla respecto a su presión parcial. Reemplazando los datos, tendría una forma de evaluar directamente conociendo la fracción molar y la presión total, podría evaluar mi fugacidad. Si solo si yo conozco mi coeficiente de fugacidad. Oye, ¿puedo conocer este coeficiente de fugacidad? Si lo determino a través de la ecuación determinada en físico-química, ¿no ve?, en función del factor Z de compresibilidad. Entonces ya tengo una ecuación básica que me permite evaluar, de acuerdo, la fugacidad y el coeficiente de fugacidad en mezclas. Ahora, ¿de dónde estoy obteniendo esta ecuación? Y yo estoy diciendo si este gas se comporta de forma ideal. Habíamos indicado que la fugacidad del componente es igual a su presión. Entonces, es ahí donde estoy reemplazando este valor. De acuerdo, la fugacidad es igual a la fugacidad del componente puro multiplicado por su fracción molar. Ahora, aquí estamos planteando un modelo, ¿no? Y este modelo es aceptable cuando las presiones son bajas, es decir, oye, en La Paz podría ser manejable. Pero además, debemos tener en cuenta, de acuerdo, que la fracción molar de este componente, del componente que estamos analizando, tiene que tender a 1. O sea, tiene que ser componente mayoritario. A modo de complementar, este modelo no es una buena aproximación cuando las composiciones de los componentes son del mismo orden, es decir, 50-50, 45-55, 40-50. Oye, ideal si esto tiene un 80, un 90% de composición en toda la mezcla. ¿De acuerdo? Y otro problema es que si yo tengo presiones elevadas, porque la condición es presiones bajas. Entonces tiene una limitante. Por lo tanto, tenemos que buscar otros modelos que nos permitan evaluar la fugacidad o el coeficiente de fugacidad. Y de esta manera poder evaluar la constante y las composiciones. Todos los modelos que hemos visto están aplicados a la fase gaseosa. Para la fase líquida puedo utilizar las mismas ecuaciones, simplemente en vez de poner Y, ¿no?, fracción molar de la fase gaseosa, voy a poner fracción molar de la fase líquida. ¿De acuerdo? Entonces la fase líquida es más independiente de la presión. Por lo tanto, mi coeficiente de fugacidad en la fase líquida va a ser la fugacidad del componente en la solución sobre la fugacidad a la presión de saturación, es decir, a la presión de vapor límite. Ya tengo para evaluar F de saturación y la fugacidad del componente lo podría determinar si, solo si, digamos, ya conozco mi coeficiente de fugacidad. Ahora, bueno, estamos hablando que también tengo que corregir el factor de la fugacidad en mis soluciones diluidas. Hasta aquí no habría ningún problema. Aquí estoy metiendo un factor de corrección, que es gamma. Este gamma ya lo voy a denominar mi coeficiente de actividad. Y este coeficiente de actividad, de acuerdo, si yo lo conozco, podría evaluar mi actividad.
La actividad es mi relación entonces, ¿no ve? De la fugacidad del componente en la mezcla sobre la fugacidad del componente puro. Ahora, ¿qué es la actividad? Básicamente es la medida de la concentración efectiva que tiene el componente en la solución. Entonces yo podría tener la actividad del componente en la fase líquida y de esta manera podría evaluar, ¿no ve?, mi coeficiente de actividad. Ahora, esto debemos trabajar siempre en soluciones líquidas, pero si nos damos cuenta, si este coeficiente de actividad es igual a 1, la actividad es igual a mi fracción molar. Ahí es, entonces tengo mis condiciones ideales, ¿no ve? La actividad es igual a mi fracción molar, o sea, es decir, a mi concentración. ¿Ya? De la misma manera que hemos utilizado la fugacidad para líquidos, de forma análoga puedo utilizar la actividad para gases, con la única condición que debo diferenciar a través de estos términos, ¿no ve? El coeficiente de actividad en la fase vapor va a ser mi actividad en la fase vapor sobre mi fracción molar en la fase gaseosa. Y de esta manera podría evaluar mi actividad, mi coeficiente de actividad. Oye, pero hasta ahorita hemos conocido solamente una ecuación que estaba en función del factor de compresibilidad de los gases. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes modelos. ¿Ya? La idea entonces, tenemos modelos, propuestas de modelos inicialmente simétricos y asimétricos. ¿De acuerdo? Lo vamos a relacionar como si fuesen simétricos en función a que estamos utilizando los coeficientes, ¿no ve?, de fugacidad tanto de la fase líquida sobre la fase vapor. No, esta relación también vendría a ser un factor simétrico porque estoy relacionando mi coeficiente de actividad líquido sobre mi coeficiente de actividad en vapor, mi fugacidad del líquido sobre mi fugacidad del vapor. ¿Ya? También podría evaluar, ¿no ve?, mi constante de equilibrio en función de condiciones asimétricas. ¿Qué significa asimétricas? Oye, que están variando, ¿no ve?, los valores representativos de mi numerador en función a los valores representativos de mi denominador. Aquí tengo el coeficiente de fugacidad y aquí tengo mi coeficiente de actividad. Entonces aquí tengo algunas ecuaciones, ¿de acuerdo?, que se utilizan específicamente para cuando yo utilizo las condiciones simétricas. Estaría utilizando para desviaciones moderadas, no extremas, y esta ecuación para hallar la constante de equilibrio es recomendada para hidrocarburos y mezcla de gases ligeros, ¿no ve? Cuando yo analice la relación asimétrica, ¿no ve?, se utiliza cuando yo debo evaluar desviaciones exageradas y para toda mezcla de gases, ya desde su temperatura ambiente hasta la temperatura cercana a la temperatura crítica. De acuerdo, no se olviden, aquí estoy poniendo la parte del coeficiente de actividad del líquido, o sea, me relaciona para todo tipo de mezclas. Pero estamos trabajando para evaluar estas propiedades. Y estas propiedades las tenemos que estimar a través de modelos termodinámicos. Uno de los modelos termodinámicos inicialmente que habíamos visto es el modelo ideal, y tengo los modelos no ideales. El modelo ideal, ya saben, gases ideales, soluciones ideales, la ley de Zoll, la ley de Dalton. Entre los modelos no ideales tenemos que estimar, les comentaba, la fugacidad y la actividad. Entonces, son una serie de modelos que nos permiten evaluar los coeficientes de actividad. Aquí les presento algunos métodos. Y los coeficientes de fugacidad. ¿De acuerdo? Para evaluar estos métodos tenemos que tener una metodología. La ventaja que ahora es que tenemos los paquetes de simulación. Y en los paquetes, los que elaboran los paquetes de simulación nos dan una metodología de cálculo.
En este caso, vamos a utilizar la metodología que está propuesta en los modelos para construir relaciones de equilibrio, ¿no ve? Que presentan el Aspen Plus, el Aspen HYSIS. ¿De acuerdo? Donde nos indica que primero tenemos que evaluar, ¿no ves? Si los componentes son polares o todos no son polares. Y nos da una secuencia de cómo debemos evaluar y de cómo debemos identificar el modelo que vamos a utilizar. Posteriormente vamos a hacer un ejemplo para analizar esta secuencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí les presento una secuencia que está en los libros de manejo del Aspen, en el cual nos da una metodología, les vuelvo a recalcar, que nos permite evaluar qué método voy a utilizar para evaluar la actividad o para evaluar la fugacidad. Les pido que un poquito revisen. Complementando, son 3 diapositivas y además les muestro esta tablita. ¿No ven? Nos da una idea de más o menos qué método puedo aplicar, qué método es aplicable y qué método no es aplicable para determinar determinados equilibrios. Adicionalmente, por favor, yo les pediría que un poquito me repasen sobre la volatilidad relativa y la relación que tiene la volatilidad relativa con la composición. Es decir, cómo puedo evaluar la fracción molar en función de la volatilidad relativa y su influencia en un proceso de separación. Eso les pido por favor para clase de consulta. Ahí vamos a un poco charlar. Bueno, esta sesión llega hasta ahí, por favor. Se cuidan. Hasta luego.